Las cadenas del perpetuo castigo. Decían que la casona de Azcárate estaba embrujada, pero aún así don Pablo quiso habitarla en lo que liquidaban algunos asuntos urgentes referentes a unas fincas en las proximidades de la ciudad de Guanajuato. La primera noche lo despertaron ruidos parecidos al arrastrar de pies. Tomó su espada y esperó, temiendo la entrada de ladrones. Los pasos se aproximaban a la puerta de su habitación y una luz de velas entró por las rendijas de la hoja de madera podrida. Estaba segurísimo de que se hallaba solo en el edificio que ocupaba un tercio de aquella calle, hoy desaparecida, y que entonces era denominada de las Ánimas, pues había despedido a los criados. Pese a ser un caballero muy valiente, cuya fiera mano habían probado los sarracenos en el sur de España, quienes huían ante los terribles mandobles de su espada, ésta empezó a temblarle y las palmas de las manos a sudarle. Conforme la luz se hacía más intensa, creyó percibir un olor sulfuroso. Entonces, previendo que debía enfrentar un peligro que no era de este mundo, buscó con dedos torpes el escapulario bajo su camisa. Sobrevino en ese momento un golpe tremendo en la puerta que hizo don Pablo subiera de un salto en su cama. ¡Una cadena!, se dijo el caballero con la frente húmeda por el sudor del pavor. Quieren derribar la puerta a golpes de cadena. Pero ¿y ahora? ¿Qué es eso? Es como el arrastrar de grilletes. Un condenado ha venido a mi casa. Seguramente ha huido de la Inquisición y busca alojarse aquí. Armándose de valor, recogió con firmeza su espada, que había dejado caer al piso, y fue decidido a abrir para enfrentar al intruso. A perpetuidad llevarás estas cadenas por tus pecados. Oyó que gritaba una voz cavernosa del otro lado. ¿Pecados? Hasta ese momento don Pablo se creía libre de faltas que pudieran ganarle un viaje al infierno, así que indignado reclamó. No tengo deudas con el divino, así que lárgate, te has equivocado de hogar, tú quien quiera que seas. Por tu mala conciencia, don Pablo, es que vengo ante ti. La Inquisición me colocó estos grilletes sin razón y me hizo morir con ellos, atado a un húmedo e insano muro. El diablo me ha cogido entre las llamas de los condenados, pero ha hecho una excepción conmigo, al saber que los inquisidores de manera injusta me condenaron al averno. Deberé colocar estas cadenas a un verdadero pecador. Tus faltas han sido graves, pero las han enterrado tu memoria. Entonces se proyectaron en las paredes escenas de la infancia de este noble, quien cometió verdaderos crímenes contra la servidumbre y los esclavos negros. Jamás había caído en la cuenta de que ellos también eran hijos de Dios. Eternamente cargarás estas cadenas por un estadio de tinieblas. Santíguate, don Pablo Herrero, pues será la última vez que podrás elevar las manos a tu frente. El cadáver que al día siguiente encontraron las autoridades, informadas de fuertes ruidos de cadenas en la casona de Azcárate, estaba terriblemente amoratado y con una expresión de terror que helaba las venas. En los pies tenía asidos los grilletes. Con fuerza, aunque sin perno, parecía que lo hubiesen sido soldados sobre el hueso. No había manera de retirárselos sin cortarle también los pies, de modo que fue enterrado con ellos y parte de las cadenas. En los días siguientes al entierro del infortunado don Pablo, los vecinos del cementerio, así como los que habitaban en las inmediaciones de la vieja casona de Azcárate, juraban oír el arrastrar de cadenas, y los más espantados decían haber visto una alta figura en harapos gimiendo, rezando y llevando a cuestas pesadas cadenas, que de vez en vez, al parecer levantadas por un ser invisible, se elevaban y lo flagelaban sin piedad. El muerto viviente. Humberto y Claudia eran marido y mujer. Llevaban ya un par de años juntos y aún no tenían hijos. Él era socio de una empresa muy importante en el país, por lo que cierta noche organizó una cena para celebrar el cierre de un gran negocio. La cita se programó para las 8 de la noche, hora en que los invitados, varios directivos con sus esposas, comenzaron a llegar. A Claudia le tomó toda la tarde preparar la cena, pues como anfitriona
tenía que preparar un manjar exquisito. Entre los platillos que cocinó se encontraba un mousse de salmón, con el que planeaba impresionar a los invitados. Sin embargo, durante la preparación, un incidente estuvo a punto de arruinar el compromiso. Cuando Claudia regresó del supermercado, lavó perfectamente el pescado y lo colocó sobre la mesa. Entonces se percató que le faltaban algunos ingredientes para su guiso, y sin otra alternativa salió a conseguirlos. Al volver a casa, descubrió horrorizada que el gato se encontraba sobre la mesa, mordisqueando el pescado. Se apresuró a bajarlo y le arrebató los trozos de salmón. Como ya tenía el tiempo encima, decidió cocinarlo, pidiendo que no sucediera otro percance. Así pues, volvió a limpiar el pescado y lo desinfectó. La hora de la cena había llegado y los invitados estaban extasiados por el sazón de los platillos y por lo bien que sabían. Ya muy de madrugada, dichos asistentes se fueron despidiendo sin dejar de felicitar a Claudia por la cena tan magnífica que había preparado, pero sobre todo por el mousse de salmón. Cuando hubo partido el último coche y cerraron las puertas, Humberto recordó que no había visto al gato en toda la noche. Preguntó a Claudia y ella le narró lo sucedido horas antes con el pescado. Preocupados lo llamaron, y aquel no aparecía. Se dirigieron hasta la cochera y ahí estaba, junto al porche, tieso y muerto. Claudia lloró al instante y Humberto tomó al gato con sus manos, buscando qué hacer con el cuerpo. De repente una idea terrible aquejó a la esposa, pues nuevamente recordó lo que había pasado en la tarde, cuando regañó al gato por mordisquear el salmón. Imaginando que éste debía de estar contaminado, avergonzada llamó a todos los invitados. Con pesar les explicó lo acontecido a su manera. Dijo que ella había dado de comer un trozo de salmón al gato y que hacía unos minutos lo había encontrado muerto. Le sugirió llamar a su médico lo más pronto posible y mantenerla al tanto de su salud. Algunos directivos se molestaron por el hecho de que no tuviera precaución con la comida. Para otros el disgusto fue tan grande que pensaron en rescindir el contrato. En cuanto hizo la última llamada, alguien tocó a la puerta. Humberto salió a abrir, era su vecino. Una vez dentro de la casa, dijo estar muy apenado y arrepentido. Pedía por favor lo disculparan, asegurando que repararía el daño. Humberto y Claudia se miraban confundidos y le dijeron no comprender sus palabras. Entonces el vecino procedió a explicarles con más detalle. Dijo que el día anterior por la mañana debía hacer un viaje urgente, por lo que salió apresurado, y sin darse cuenta había atropellado a su gato. Agregó que durante todo ese día intentó comunicarse con ellos, pero que nadie le respondía al teléfono. Tal vez porque fue el momento preciso en que Claudia salió a hacer las compras para la cena, o por el barullo que provocaron los invitados. Así pues, había dejado el cuerpo del gato esa mañana junto al porche. ¿Y entonces el gato muerto había revivido para degustar un delicioso salmón? Cuenta la leyenda que a este gato ya se le había acabado sus 7 vidas. Sin embargo, se había negado a desaparecer, pues su misión era atormentar a aquellas personas que descuidaran a los de su especie, olvidándose de ellos hasta por días, de tal forma que Humberto y Claudia tuvieron que abandonar su lujoso hogar debido a que el gato había decidido atormentarlos más. Un esqueleto maldito. Hace muchos años, una de mis tías se fue a estudiar medicina a la ciudad de San Luis Potosí, aquí en México, y durante su estancia en la ciudad, se quedó a vivir en casa de su hermano y su esposa, quienes la recibieron de buen modo. Ahora bien, me cuenta mi tía que para pasar la materia de anatomía necesitaba estudiar el esqueleto humano, y que para ello, ya que no se podía permitir pagar uno de fibra de vidrio u otro material, le pidió a su maestro de anatomía que le consiguiera un esqueleto en préstamo. Así, un día su maestro llegó con el esqueleto en una caja larga y se lo entregó,
con la condición de que lo regresara después del examen. Mi tía, muy contenta, se llevó el esqueleto a casa, y como si tal cosa no les importó a su hermano y su esposa. Pasaron los días y me cuenta mi tía que una noche se tuvo que quedar hasta muy tarde estudiando en su cuarto, que está muy cerca del baño y en donde por falta de espacio guardaba el esqueleto en su caja, recargada en una pared, cuando de repente oyó unos ruidos provenientes del baño. Pensando que era su imaginación o su cansancio, no le dio importancia. Sin embargo, el ruido persistía. Se acercó al baño, que estaba vacío, y con sorpresa se dio cuenta que el ruido provenía de dentro de la caja, y sonaba como si alguien estuviera rascando la pared de la caja. Adela, mi tía, se quedó impresionada y descartó cualquier otra opción, como una rata o algo así, ya que la casa la fumigaban constantemente, además de que la caja era de gruesa madera, por lo que no era fácil que un animal la royera. Trató de no darle la mayor importancia y lo dejó pasar. Sin embargo, días después su cuñada le platicó que por las noches oía ruidos raros en el baño, como si alguien estuviera rascando una pared, pero jamás hizo el intento de asomarse a ver qué era. Mi tía no le había platicado nada a nadie. No sabían explicarse esta situación, hasta que una noche en que mi tía seguía estudiando, se empezaron a oír los ruidos del baño fuertemente, pero como estaba muy ocupada, hizo como si no los oyera, hasta que su cuñada entró a su cuarto muy pálida y casi histérica. Le dijo que acababa de entrar al baño y claramente se oía cómo rascaban desde dentro de la caja, pero ahora de una manera diferente, como si alguien tocara con los dedos una melodía. Ambas, a pesar del miedo, se acercaron al baño a ver, cuando de repente, y para su admiración, la caja empezó como a dar pequeños saltos, por lo que gritaron de miedo, atrayendo con sus gritos a mi tío, que no sabía la causa de tal alboroto. Su esposa, muy nerviosa, le platicó lo sucedido, pero mi tío, como no daba importancia a esas cosas, se acercó a la caja y la abrió. Y para admiración de su hermana y su cuñada, el esqueleto estaba intacto, pero no había ningún animal u otra cosa que hubiera causado todo el numerito que acababan de presenciar. Después de esto, mi tía y su cuñada pasaron la noche en vela, y al día siguiente su cuñada le ordenó que sacara el esqueleto de su casa, a lo que mi tía obedeció. Hasta ese momento todo quedaba confuso, pues mi tía se decía que no había explicación para tales hechos, pues el esqueleto era una imitación. Sin embargo, al llegar a la facultad, buscó al maestro y le llevó la caja con su contenido sin explicarle lo sucedido. El maestro se sorprendió, pues le había dicho que se quedara el esqueleto para estudiarlo hasta el examen, para el que faltaba todavía una semana, pero como mi tía no le daba ninguna explicación, el médico le dijo: «Adela, no habrá creído los chismes acerca de este esqueleto, ¿verdad?». Mi tía, al no saber de qué hablaba su maestro, le preguntó que cuáles eran dichos chismes. «Bueno, como usted se habrá dado cuenta, el esqueleto es de un muerto, si bien el barniz y su antigüedad le dan otro matiz. Sin embargo, varios de los alumnos a los que les he prestado este material aseguran haber oído ruidos que provenían de dentro de la caja durante la noche. Pero usted no cree en esto, ¿verdad?». Mi tía, al oír esto, prefirió no contarle nada a su maestro, pero eso sí, se quedó muy sorprendida.